Si has orado durante días, meses, tal vez años, y aún así sientes que el cielo está en silencio, como si tus palabras no pasaran del techo, no estás solo. Pero aquí viene lo que casi nadie se atreve a decir. A veces, no es Dios quien guarda silencio. Es algo invisible lo que está bloqueando tu milagro. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas viven así sin darse cuenta, repitiendo oraciones, haciendo todo correcto, pero atrapadas en un detalle oculto que lo cambia todo. Antes de que pienses que esto no es para ti, quédate conmigo unos minutos, porque lo que vas a descubrir puede explicar exactamente por qué tus oraciones aún no han sido respondidas. Hay personas que nunca dejan de creer, que oran incluso cuando no sienten nada, que cierran los ojos esperando una señal, una respuesta, una sola confirmación de que alguien está escuchando. Pero en el fondo, algo duele, es esa sensación difícil de explicar, como si estuvieras haciendo todo bien, pero nada cambia, como si hubiera una barrera invisible entre tú y aquello que tanto esperas. Y lo peor no es la espera, es la duda silenciosa que empieza a crecer. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Dios realmente me escucha? ¿O simplemente no es para mí? Muchos nunca lo dicen en voz alta, pero lo sienten. Porque cuando el silencio se prolonga, la fe no desaparece, pero se desgasta. Y justo ahí es donde casi todos cometen el mismo error, sin darse cuenta de que hay un detalle oculto detrás de todo esto. Él también era así. Oraba cada mañana, cada noche, en silencio, con fe, con esperanza. No era alguien perfecto, pero lo intentaba. Creía, confiaba, y sobre todo, no se rendía. Pasaron semanas, luego meses, y después años. Nada. Las mismas palabras, las mismas súplicas, el mismo deseo en el corazón, pero ninguna respuesta clara. Al principio pensó que era una prueba, después que tal vez necesitaba más fe. Luego, empezó a preguntarse si algo dentro de él estaba fallando. Pero nunca imaginó que el problema no era su esfuerzo, ni su constancia, ni siquiera su forma de orar. Había algo más, algo que no podía ver, algo que nadie le había enseñado a identificar, algo que estaba ahí todo el tiempo, en silencio, bloqueándolo todo. Y entonces, un día común, sin nada especial, ocurrió algo que lo cambió todo. Una conversación, una frase, un momento aparentemente insignificante, pero fue suficiente para revelar lo que llevaba años oculto. Al principio no quiso aceptarlo. Era demasiado incómodo, demasiado simple y al mismo tiempo demasiado profundo. Porque si eso era cierto, entonces todo ese tiempo no había sido solo espera. Había sido un bloqueo constante que él mismo no podía ver. Empezó a recordar pequeños detalles, actitudes, pensamientos que parecían inofensivos, pero que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas. Nada era evidente por sí solo, pero juntos formaban algo inquietante, como una señal débil, repetida una y otra vez, que él había ignorado por completo. Y ahí fue cuando lo sintió. No era que Dios no respondiera, era que algo estaba interfiriendo en el proceso. Algo silencioso, persistente, casi imperceptible. Y lo más perturbador es que ese mismo patrón se repite en muchas personas que hoy creen estar esperando, cuando en realidad están bloqueando. Y entonces lo vio. No fue una voz del cielo, ni una señal sobrenatural. Fue algo mucho más cercano, mucho más incómodo. Se dio cuenta de que, mientras oraba pidiendo cambio, en su interior seguía alimentando lo mismo que decía querer dejar atrás. Pensamientos repetitivos, emociones no resueltas, pequeñas actitudes que parecían insignificantes, pero que en conjunto creaban una contradicción constante. Pedía paz, pero vivía en ansiedad. Pedía oportunidades, pero actuaba desde el miedo. Pedía respuestas, pero evitaba enfrentar ciertas verdades. Y ahí entendió algo que nunca antes había considerado. No era falta de fe, era falta de coherencia interna. Era como intentar avanzar, con el freno puesto. Y lo más fuerte de todo
es que nadie le había enseñado a verlo de esa manera. Porque desde fuera, todo parecía correcto. Pero por dentro, había un conflicto silencioso bloqueando todo. Y lo más preocupante no es descubrirlo. Es lo que pasa cuando decides ignorarlo. Porque cuando sigues pidiendo lo mismo, pero manteniendo los mismos patrones, el ciclo se repite, la espera se alarga, la frustración crece, y la duda empieza a ocupar el lugar de la fe. Ahora piensa en esto por un momento, y si no se trata de cuánto oras, sino de lo que estás sosteniendo dentro mientras oras. Tal vez tú también estás pidiendo algo con todas tus fuerzas, pero hay pensamientos que no has soltado, heridas que no has enfrentado, decisiones que sigues postergando. Y no es fácil verlo, porque desde fuera, todo parece estar bien. Sigues creyendo, sigues intentando, sigues esperando. Pero por dentro, hay una tensión constante entre lo que dices querer y lo que realmente estás permitiendo. Y ahí es donde ocurre el bloqueo, no como un castigo, sino como una consecuencia silenciosa. Porque no puedes recibir claridad si dentro de ti todo sigue en conflicto. Y tal vez, solo tal vez, esto no sea casualidad que estés escuchando esto ahora. El cambio no empezó afuera. No fue que todo se resolviera de un día para otro, ni que las respuestas cayeran del cielo de repente. Fue algo más sutil, pero mucho más poderoso. Empezó cuando decidió alinear lo que pedía, con lo que pensaba, sentía y hacía cada día. Dejó de repetir palabras y comenzó a observarse con honestidad, a soltar lo que ya no tenía sentido, a enfrentar lo que evitaba, a tomar pequeñas decisiones que reflejaban realmente lo que estaba pidiendo. Y poco a poco, algo cambió. No de forma mágica, pero sí real. Porque cuando hay coherencia, el camino se despeja. Si esto te está haciendo sentido, tómate un momento, obsérvate, cuestiónate. Y si quieres, déjalo en los comentarios. ¿Qué parte de ti necesita alinearse hoy? Tal vez, Dios nunca estuvo en silencio. Tal vez, la respuesta siempre estuvo en camino. Pero había algo dentro de ti que no le permitía llegar. Y no se trata de culpa, se trata de conciencia. Porque cuando entiendes esto, dejas de ver la espera como abandono y empiezas a verla como una señal, una invitación a mirar hacia adentro, a ajustar, a alinear. Porque el verdadero cambio no comienza cuando repites más, sino cuando entiendes mejor. Y ahora la pregunta ya no es ¿por qué no ha pasado? La pregunta es, ¿qué está en ti? ¿Qué necesita cambiar para que todo lo demás también cambie?